El abuelo había muerto. Eso era todo lo que yo sabía. En mi mente se movían en vertiginosa huida las imágenes más dispares acerca de lo que el viejo había sido para mí. Eran las 11:47 de la noche y el velorio transcurría tranquilamente. El hombre se había ido apenas la noche anterior, concretamente en la madrugada. La causa se anotó como paro cardíaco simple, sin achaques previos ni patologías. Simplemente había muerto por anciano y no por otra cosa. Se quedó en el aire la promesa de salir a comer con él el fin de semana. Los recuerdos me entristecían, porque cómo disfrutaba platicar con aquel hombre. Había sido mi confidente toda la vida, el cómplice de mis primeras fechorías, consentidor irremediable que siempre supo colaborar conmigo hasta en situaciones en las que verdaderamente merecía un escarmiento. Y así, compungido como me encontraba, e intercalado con los recuerdos del abuelo, me venía a la memoria la cara de Verónica cuando se enteró que me vengaría de ella por haberse burlado de mí. Me sentía arrepentido, demasiado mal, y necesitaba como nunca en la vida el consejo de aquel anciano, que ahora estaba inmóvil entre madera y abullonadas telas blancas, bajo un cristal pulcro y humillante. Nunca le gustó el encierro, y peleó hasta las últimas consecuencias contra el aislamiento senil al que parecía estar condenado. Es cierto, he mencionado a Verónica, y no quiero dejar de comentar la razón de mi remordimiento. Ella había sido mi novia hasta poco antes de aquel día, pero por azares del destino y desatinos de la vida, había tenido una relación paralela con uno de los profesores de la facultad, aunque me juró y me perjuró que el tipo la había obligado. Yo no solamente no le creí, sino que montado en cólera me dispuse a hacer pública su relación, lo que le acarreó innumerables problemas, por lo que aquello terminó en un intento de suicidio. Yo me encontraba abatido, destrozado por la culpa, y todo empeoró el mismo día en que mi abuelo murió. Y sí, todo porque Luis, un amigo en común que tenía con Verónica, me comentó que recientemente habían despedido a aquel profesor, que estaban por abrirle una carpeta de investigación por acoso, pues Verónica no era la única de sus alumnas a las que tenía bajo amenaza y hostigamiento. El pervertido sabía hacerlo. De forma discreta y muy escondido, sabía tener bajo sus órdenes a aquellas jovencitas solo con el miedo. Y en contraste, en mi caso, sabía que me había portado de la peor forma posible, que había sido poco hombre y que le había fallado a la mujer que depositó toda su confianza y cariño en mí. ¿Y todo por qué? Simplemente por no creerle, por no entender la vergüenza que ha de haber sentido de aquel maldito profesor, cuando la habría obligado a hacer aquello a lo que fue sometida. Yo estaba sumergido en mis pensamientos, cuando de pronto algo llamó mi atención. ¿Cuál era el nombre del tipo? Mario Sánchez. Así se llama el tipo al que acaban de meter en el ataúd de la capilla contigua. Una frase dicha por dos empleados de la funeraria y que definitivamente había llamado mi atención. En aquella charla casual mencionaron que había muerto de un infarto fulminante en su propia casa, quizás provocado por el estrés de saberse acabado, ya que para entonces sus delitos parecían haberse vuelto el chisme de moda. En ese momento la duda y el escepticismo me hicieron pararme de mi sillón,
solo para ver si se trataba de la misma persona. Pero antes de que pudiera llegar a la siguiente sala, fue entonces cuando de pronto mi teléfono vibró, avisándome que me había llegado un nuevo mensaje. Sobre esto jamás podré describir la sensación que me provocó leer el nombre del remitente. Aquel nombre, por más increíble que fuera, se trataba del de mi abuelo. Si no fuera porque yo mismo traía su móvil en mi otro bolsillo, apagado y sin batería, hubiera creído que se trataba de alguna broma de mal gusto por parte de alguno de mis primos. Sin embargo, así era. En ese momento me había llegado de forma inexplicable un mensaje de mi abuelo. De inmediato abrí el mensaje y con los nervios destruidos lo leí, completamente sorprendido por lo que decía. Querido Julio, sigue en pie lo de la comida. El sábado voy por ti. Y ni te creas que te puedes escapar. Necesito hablar contigo sobre algunas cosas. Creo que te excediste con Verónica. Pero no te preocupes. Pasé a verla. Y aunque está en coma, la joven se está recuperando. Créeme, pronto estará bien. Sobre ese maldito gordo, el tal licenciado Sánchez, aquel maestro, una basura de hombre, lo fui a ver para reclamarle. Y el muy cobarde simplemente se murió del susto. En fin, quiero que me esperes el sábado. Voy por ti a tu casa. Porque lo sabes, tú también mereces que te visite. Porque aquello que le has hecho a tu novia, aunque no lo creas, merece un escarmiento. Hoy ya es sábado y me encuentro en casa. Y recuerdo a la perfección todo lo que pasaba por mi cabeza hace unos minutos. Eran cerca de las 2 de la tarde. Mis padres se habían ido a Ciudad Hidalgo para depositar las cenizas del abuelo. Y por el miedo de aquel mensaje yo simplemente no quise ir. Decidí quedarme en casa, pensando que aunque solo fuera por paranoia, este sería el lugar más seguro para estar. Pero qué equivocado estaba. Las horas habían parecido eternas, y yo solo podía pensar en que quería que mis padres regresaran cuanto antes, por lo que no dejaba de llamarles para saber en dónde se encontraban. En la última llamada mi madre me dijo que ya se encontraban de regreso, pero dado el tráfico y la distancia, aún tardarían mínimo un par de horas para que ellos regresaran. Así que tenía que calmarme. Sentía que debía salir para despejarme, por lo que nervioso me paré y caminé hacia la puerta con la intención de salir. Pero fue entonces cuando el sonido de una llave abriendo el cerrojo me detuvo. Y ahora, aquí estoy completamente paralizado, viendo cómo el pomo de la puerta gira lentamente. Asustado observo hacia un lado, al llavero que se encuentra en la pared, y ahí puedo ver colgado uno de los 4 juegos de llaves que existen en la casa. Y pienso lleno de miedo en los otros 3. Uno de ellos es el que pertenece a mis padres. El otro es aquel que yo uso regularmente. Y el último se trata de aquel que pertenecía al abuelo.
la puerta casi ha terminado de abrirse. Y ahí, pegado en el cerrojo, mientras la puerta choca con la pared, puedo ver balancearse el llavero que pertenecía al abuelo, mientras una sombra se dibuja en el suelo y una voz muy parecida a la del abuelo advierte que ahora sí, su llegada no será en vano, ni para él, ni tampoco para mí. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.